Jueves 13 de octubre del 2022, qué gusto saludarles, amigas y amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros tendremos importante información para compartirla con ustedes. Saludamos antes con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, Vero, querida, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada noche en esta fría noche capitalina, acompañándonos estos 60 minutos llenos de información. Y precisamente hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y ahora enseguida vamos a revisar los titulares de la jornada. Corte Constitucional aprobó 6 de las 8 preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno. La pregunta 1 y 6 tendrían que ir por una reforma parcial. Pleno de la Asamblea no logró los votos suficientes para la reconsideración del juicio político en contra de los vocales y expresidenta del Consejo de la Judicatura. Policía desarticuló 2 bandas dedicadas a la extorsión. En total, 27 personas fueron detenidas, muchos de ellos integrantes de los choneros. En lo internacional, la OTAN se toma en serio las amenazas nucleares rusas, mientras que 15 países europeos acuerdan una iniciativa para aumentar su capacidad de defensa aérea. En los deportes, Aucas podría llegar invicto a la final. Entérese lo que necesitaría para ganar la etapa y jugar la final de la Liga Pro. Un mes después, la Corte Constitucional emitió su primer pronunciamiento sobre la vía que debe aplicarse para la pregunta o las preguntas de la consulta popular que propuso el Gobierno Nacional. 2 de ellas no estarían en la papeleta. El Gobierno analizará las acciones a tomar. En un dictamen de 117 páginas, la Corte Constitucional dejó en claro que 6 de las 8 preguntas de consulta popular que envió el presidente Lasso podrán tramitarse mediante enmienda a la Constitución y hay 20 días hábiles para calificarlas. Habrá que esperar todavía porque la Corte apenas ha emitido un primer pronunciamiento puramente formal, un segundo dictamen, donde ahí sí la Corte ya se va a pronunciar en el fondo sobre el contenido de la pregunta o de las 6 preguntas que quedan, de los considerandos introductorios y de sus anexos. Y ahí sí vamos a saber a ciencia cierta cuáles de esas 6 preguntas finalmente pasan a la consulta popular. Sin embargo, hay 2 que según la Corte deberían abordarse a través de una reforma parcial y en ese caso se necesita de la participación del legislativo. Estas son las preguntas sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas a la labor policial contra el crimen organizado y a la atribución del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades que se propone deba efectuarse mediante la Asamblea Nacional. Porque para que proceda una reforma parcial hay un primer momento en el que la Asamblea hace un doble debate del tema a reformarse con un plazo de espera de 90 días entre el primer y segundo debate y luego entra un segundo momento donde propiamente hay un referéndum para ratificar o no lo que la Asamblea Nacional apruebe. Pero de todas maneras, es casi un hecho que estos 2 planteamientos no estarán en la papeleta porque la Corte aclaró en su dictamen que no las evaluará. Yo ya no me voy a pronunciar, y lo dice expresamente en la parte resolutoria, no me voy a pronunciar, sino solo sobre las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Por lo tanto, si el presidente quisiera insistir en estas 2 preguntas, tiene que elaborar un nuevo pedido de dictamen de la Corte le tiene primero, otra vez, que calificar la vía, y calificada la vía, le tiene que calificar, como va a ocurrir con estas otras 6 preguntas, el contenido. Analistas consideran que el número total de preguntas para la consulta popular podría disminuirse. Además que se debe tomar en cuenta el límite de tiempo, pues el CNE necesita al menos 60 días para la convocatoria al proceso electoral. Mientras que del lado del gobierno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia revisará el dictamen y analizará las acciones a tomar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con más información, amigos televidentes, y le contamos que la jueza Paola Bedón dispuso medidas sustitutivas para 7 de los 9 procesados por el delito de delincuencia organizada en la prefectura de Cotopaxi. En lugar de prisión preventiva, la magistrada dispuso la presentación periódica
los vinculados ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país y uso de un grillete electrónico. Esta medida tomó la jueza debido a la suspensión del proceso legal porque el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, presentó su candidatura a la alcaldía de Latacunga. Ahora, ¿qué le dijo Germán Cáceres al personal de la garita de la escuela policial para que su esposa, María Belén Bernal, ingresara? El abogado que lleva el caso de la víctima por femicidio lo responde. Además, la defensa de Bernal cuenta que solicitó la ampliación de versiones. Escuchemos. Este video muestra cómo llegó el teniente Germán Cáceres a la Escuela Superior de la Policía la madrugada del domingo 11 de septiembre. Minutos más tarde aparece María Belén Bernal en su vehículo, a quien dejaron ingresar a la escuela de formación, pero nunca más salió. ¿Por qué pudo pasar? El abogado que lleva su caso lo confirma. Germán Cáceres le había dado la orden a la persona que se encontraba en la garita de guardia que la esposa iba a llegar, que le permitan pasar y que no la registren en el libro de ingresos. Claro que pese al pedido de Cáceres, en el acto oficial sí consta el ingreso de Bernal. Aún es un misterio la conversación entre Bernal y el personal de la garita. Por ello se solicitó la ampliación de versiones y testigos para también determinar qué hacía Cáceres antes de volver a su guardia en la escuela. Estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con varios cadetes y las bebidas alcohólicas implicaban cervezas, implicaban norteños, implicaba whisky, tequila, es decir, hubo una mezcla de alcoholes que incluso en una de las versiones se menciona que Germán Cáceres estaba mal. Por eso hemos llamado a ampliar versiones para que nos expliquen qué entendemos nosotros por estar mal. Algunos de los testimonios ya brindados dan detalles de la relación entre la pareja Cáceres-Bernal. Amigos cercanos de María Belén Bernal, y obviamente se ha acreditado que ella era víctima de maltrato físico y psicológico por parte del señor Germán Cáceres. Estas declaraciones son elementos de convicción en la etapa de instrucción previa, porque femicidio no es únicamente quitarle la vida a una mujer, sino también los indicios de violencia anterior. Pero a propósito de este caso y el video que circula, donde se observa a Cáceres caer de la moto, pues esta no fue la única ocasión en la que sucedió. Previamente estaba acompañado por otro cadete, se cayó de la motocicleta en estado etílico, posteriormente el cadete lo deja solo a Cáceres, él avanza hasta la Escuela Superior de Policía, en donde tenemos el evento que se vuelve a caer, incluso casi desarrollado por un automóvil. Él ingresó en estado de ebriedad a la Escuela Superior de Policía, claro que sí. El proceso penal por femicidio sigue su marcha, aunque el juicio como tal no podrá efectuarse sin la presencia física de Cáceres en la audiencia, y su paradero por el momento aún es incierto. Lautaro Andrade, Noticias 7. Preste mucha atención, la cadete Jocelyn S. es la única persona con prisión preventiva por el crimen de María Belén Bernal. De la joven de 24 años se especulaba que tenía tendencias suicidas y su abogado defensor aclaró el estado de quien es la acusada de cómplice en este caso. Veamos. Jocelyn S. está procesada como presunta cómplice de femicidio en el caso María Belén Bernal y por el momento permanece con prisión preventiva en el centro de detención de Chillogallo. Su salud física y mental está en deterioro. El cabello se le está cayendo. Se encuentra un poco con ataques de ansiedad, con angustia, con temerosidad. Su madre, Rosa Pilco, ya lo había anticipado luego de que le negaran un habeas corpus. Mi hija se encuentra, como dijo el doctor, psicológicamente muy destruida. También se especulaba que quería quitarse la vida, pero su abogado lo aclara. Que de mi persona ha salido que Jocelyn está al borde del suicidio, no es así, se encuentra afectada. La cadete está inmersa en las investigaciones por haber acudido a la Escuela Superior de la Policía tras la invitación de Germán Cáceres, ahora prófugo de la justicia. Sin embargo, su defensa asegura que ella no fue testigo ocular del asesinato. Apenas escuchó algo, no vio nada. Hay algunos superiores que sí lo hicieron y sin embargo no están encerrados. Está prevista una ampliación de su versión sobre lo sucedido ese fatídico 11 de septiembre. Mientras tanto, piden justicia por ella. Además, la defensa de María Belén Bernal aclara que el proceso penal en contra de Jocelyn lo inició la Fiscalía. Nosotros
abogados de la víctima, no hemos presentado acusación particular en contra de Jocelyn Sánchez, pero sí la presentaremos en contra de Germán Cáceres. Los abogados de la cadete hacen un llamado a los colectivos feministas a que respalden también a la joven aspirante a la policía. Lautaro Andrade, Noticias 7. Este jueves, la Policía Nacional desarticuló 2 bandas dedicadas a la extorsión. En total, 27 personas fueron detenidas en esta acción. Las autoridades alertaron la presunta participación de una red criminal que operaría internacionalmente. En la siguiente nota, amigos, les vamos a contar los detalles de estos operativos realizados. Calificado como un duro golpe a la extorsión, los operativos denominados Némesis 7 y 8 dejaron resultados positivos en la lucha contra la inseguridad, pues 27 personas fueron detenidas, algunas de ellas presuntas integrantes de la banda Los Choneros. A través de grupos investigativos de la policía y la participación de 21 fiscales, se efectuaron 10 allanamientos en la ciudad de Guayaquil y 11 en Quito. Según detalló Fausto Olivo, director general de investigaciones, 2 bandas fueron desarticuladas. De los 27 ciudadanos detenidos, varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Algunos de estos ciudadanos venezolanos podrían pertenecer a la banda internacional denominada Tren de Aragua, y se presume de que muchas de estas llamadas extorsivas se harían desde una de las prisiones de Aragua en Venezuela. Una banda se dedicaba a la extorsión bajo la modalidad virtual en las provincias de Pichincha, El Oro y Sucumbíos. Es decir, el delincuente sacaba información de las redes sociales de las víctimas para luego realizarles llamadas de carácter extorsivo y pedirles ciertas cantidades de dinero que van entre $1,000 en otros casos hasta $10,000. Movían más de $1 millón en dinero a través de diferentes cuentas utilizando testaferros. Son ciudadanos ecuatorianos que prestan su nombre para aperturar cuentas temporales, cobrar el dinero y cerrarlas inmediatamente. La otra organización criminal actuaba en Guayaquil. Su modus operandi era el de las denominadas vacunas. Es decir, el delincuente iba a la casa o a los domicilios e incluso a los locales comerciales, y en este caso efectivamente a las cooperativas de buses para exigir diferentes montos de dinero a cambio de seguridad. Las autoridades incautaron tarjetas y documentos de movimientos bancarios que demostrarían el cometimiento del ilícito, además de celulares, computadoras, entre otros indicios que los presentarán en la audiencia de formulación de cargos. Si es víctima de una llamada o mensaje extorsivo, denúncielo. La policía además recomienda no contestar futuras llamadas y bloquear el número. Olga Velasco, Noticias 7. Vamos con más información, amigos televidentes. Le contamos que diversas reacciones generó el anuncio del jefe de Estado, Guillermo Lasso, en torno al porte de armas. Analistas consultados por Noticias 7 resaltan que se debe analizar un marco normativo adecuado para evitar un efecto negativo. Durante la entrevista que mantuvo este miércoles, el presidente Guillermo Lasso reveló que evalúa levantar la prohibición de porte de armas por pedido de los representantes de los gremios productivos como una alternativa para enfrentar la inseguridad, tema que genera diversas reacciones en la ciudadanía. Como sociedad no creo que estemos preparados para portar armas. Ni siquiera en los países donde portan armas como Estados Unidos pueden tener control las personas que lo hacen. Tendrían que hacer primero un estudio, ¿no? Porque tampoco no te van a dar a un civil que no está psicológicamente apto para que porte un arma. Esta es una oferta de campaña del primer mandatario, recuerda el docente del IAEN, Daniel Pontón, quien considera que está en juego un bien público que es la seguridad. Es un dilema que se le abre, no es la solución a la inseguridad, pero sí podría complicar la situación, que está venida menos en el caso del país, respecto al tema del control, ¿no? Criterio con el que coincide Carla Álvarez, experta en seguridad. Menciona que hay consideraciones técnicas que se deben tomar en cuenta, pues al 2021 en el país se registraron 146,000 armas y solo el 26% tenían sus permisos. Que el Estado no tiene capacidad todavía, o al momento no tiene capacidad para hacer seguimiento de los permisos de porte de armas. La otra consideración que tengo, que es bien importante, y es que en el Ecuador, hoy por hoy, aproximadamente el 83% de las muertes violentas ocurren con armas de fuego. En torno a una medida focalizada para el sector campesino, Álvarez resalta la importancia de un marco legal adecuado. Sí, solo sí hay una capacitación adecuada. Sí, solo sí
hay un registro adecuado de las armas que tienen estas personas, si hay un registro adecuado de las municiones que utilizan, entendiendo que en el Ecuador hay prohibición para la importación de armas y municiones y partes también. Mientras desde el Legislativo el tema también se lo abordará en la Mesa Técnica de Seguridad que se conformó el pasado 6 de octubre. Olga Velasco, Noticias 7. La Asamblea Nacional tramitará sanciones más severas, como por ejemplo la baja automática para uniformados implicados en pirámides similares al caso Big Money de alias Don Nasa. También habrá cambios en los ascensos. En la Asamblea Nacional están a punto de aprobar una ley que sancionará en el futuro a los militares que se vinculen con las denominadas pirámides. Es decir, si un caso similar al de Big Money y de Don Nasa se repite, ya existiría un marco legal que podría ser aplicado. Si existen graves fallas que puedan tener los militares o alguna persona que esté dentro de las ramas militares, la sanción final puede ser incluso separarla de la institución. Se trata de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Están temas como, por ejemplo, la incorporación de pruebas de confianza en un sinnúmero de espacios para ingresar a las Fuerzas Armadas, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, para cuando un integrante de las Fuerzas Armadas tiene actividades delicadas, como por ejemplo pertenece a un grupo, a un operativo que va contra el crimen organizado, contra las drogas, pueden generarse estas pruebas de confianza. Solo en el caso Big Money, 216 militares fueron investigados por mala conducta. 21 procesos de investigación aún están vigentes y 9 uniformados recibieron la baja. Esa norma, de ser aprobada, permitiría además que los oficiales que ingresaron a la institución como especialistas porque contaban con un título de tercer nivel también puedan llegar a ser generales de las Fuerzas Armadas. En 6 meses son subtenientes, por ejemplo. Entonces ellos no tenían la facultad de llegar a ser generales. Hoy nosotros hemos puesto dentro de la ley de que ellos puedan llegar a ser generales, porque lo que nos interesa es que si realmente ellos hacen un buen trabajo, dan un buen servicio y son disciplinados, puedan tener la oportunidad de llegar a tener este cargo. La ley pasó el segundo debate, los cambios finales fueron incorporados y la próxima semana será la votación que definirá el futuro de la norma. Vamos con más información, amigos televidentes, y le contamos que en Santo Domingo de los Áchilas se capturó a un reo que se fugó de la cárcel local. Veamos. Persona privada de la libertad vulneró la seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas para darse a la fuga. El implicado pagaba una condena en el pabellón A de máxima seguridad. La persona tiene 9 antecedentes por diferentes delitos. La Policía Nacional logró que se recapture al ciudadano. Se presume que este tendría la intención de embarcarse en un bus interprovincial. Luego de un trabajo exhaustivo por parte del personal tanto del eje preventivo, investigativo y de inteligencia, en circunstancias de que esta persona se iba a trasladar en un bus, obviamente hacia un lugar decidido por él. En las instalaciones del centro penitenciario se están realizando obras para mejorar la seguridad del lugar. Para ello estiman un total de 150 días dedicados a la realización de estas actividades. Actualmente se sigue con los trabajos de construcción del muro, el muro interno, ¿no? Mancomunadamente se realizan los patrullajes, los controles, las garitas están habilitadas por parte de la policía y se mantiene el control. Los filtros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están realizando un trabajo en conjunto para mantener el orden. Y son 50 años del Milagro de los Andes, un rescate que conmovió al mundo entero. Carlos Páez fue uno de los supervivientes. Él cuenta que el gran mérito de esta historia fue que al no le dijeron sí. Veamos de qué se trata. El 13 de octubre de 1972 ocurrió la tragedia. El avión en el que iba Carlos Páez junto con otras 44 personas se estrelló en una de las zonas más inhóspitas e inaccesibles de la cordillera de los Andes. 10 días después, sin apenas recursos y sumergidos en un frío extremo, los 16 supervivientes fueron rescatados. 50 años después, este relato sigue siendo conmovedor y sus protagonistas lo recuerdan como una prueba de superación. Me mandó mi padre cuando nos rescataron. Comienza, en realidad nuestra historia es una historia de lucha contra el no. El gran mérito de esta historia es porque al no le dijimos que sí, gracias a un grupo. Pues muchas veces a uno se le caía el ánimo y otro te levantaba y así sucesivamente. La escasez de alimentos en un entorno sin vegetación o vida animal les obligó a recurrir a alimentarse de la carne de los fallecidos.
Los supervivientes afirman que no sienten ningún tormento por ello porque son conscientes de que no había otra opción. Esa posibilidad, ¿la posibilidad cuál era? ¿Morirte o usar lo único que teníamos? Quisimos comer suela, quisimos comer cigarrillo, quisimos comer pasta de diente, todo, ¿entendés? Entonces no había alternativa y frente a eso... El milagro de los Andes es un rescate que maravilló al mundo entero y que sin duda es todo un hito de supervivencia. 19 horas con 20 minutos, nos damos un pequeño corte, pero al regreso le contamos que patinador en Nueva York es la sensación del Parque Central y otras pistas de patinaje en la Gran Manzana, por supuesto, en Estados Unidos. Regresamos en pocos segundos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Recuerda que además somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Banta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. 19 horas con 24 minutos, vamos con más información y le contamos que este jueves culminó el diálogo en las mesas técnicas más polémicas, la de empleo y focalización de subsidios a los combustibles. La primera mesa en instalarse y la última en cerrarse es la de focalización del subsidio a los combustibles, ya que es un tema muy complejo. Porque no es simplemente de decir eliminamos los subsidios, no, está vinculado al aparato productivo. Por eso para el gobierno también es difícil. Tanto el movimiento indígena como el gobierno nacional coinciden en que el subsidio debe ir a quienes más lo necesitan. Yo estoy haciendo una invitación a todo el pueblo ecuatoriano que reflexione que esos 4.100 millones de dólares lo recibe gente que no debe recibirlo, por ejemplo. Y aquellos que sí deben recibirlo, no lo reciben. Las organizaciones sociales, por su parte, piden que se quite el subsidio a sectores como el pesquero y camaronero. No puede ser que los ricos siempre sigan aprovechándose de los dineros del pueblo ecuatoriano. Pero es un tema sensible ya que son sectores productivos que generan empleo en el país. Sin embargo, es algo que se analizará por parte del gobierno. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. Mientras que en la mesa técnica de empleo también existen coincidencias y discrepancias. Por ejemplo, estamos fortaleciendo, que es un pedido de ellos, las inspectorías de trabajo a nivel nacional. Y por supuesto, generar el ambiente expedito e idóneo para que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar más gente. Todas las mesas se cerrarán este viernes con los acuerdos y desacuerdos alcanzados, para lo cual es necesario crear un mecanismo para dar seguimiento. Durante 90 días hemos podido conversar, dialogar y llegar a muchísimos más acuerdos que desacuerdos, y eso es muy importante. Está previsto que este viernes en la Universidad Católica se firmen las actas de cierre de todas las mesas técnicas del diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena. Atención amigos, al menos un centenar de organizaciones de pueblos y nacionalidades recibieron nombramientos para obtener personería jurídica y fortalecer su desarrollo comunitario. Esta acción se hizo en el marco de la conmemoración del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, en el que también se anunció la construcción de 12 dispensarios médicos del Seguro Social Campesino. Según cifras oficiales, en la actual administración presidencial se destinaron 78 millones de dólares para dinamizar la economía comunitaria y se espera un proyecto de 40 millones de dólares como parte del fondo del Banco Mundial. De nuestros pueblos, de nuestras hermanas y nuestros hermanos, para que sea el símbolo de esa comunidades, pueblos y nacionalidades que... Cada 13 de octubre se conmemora el Día de la Salud Visual para impulsar la prevención desde tempranas edades. Según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 2.200 millones de personas en el mundo padecen alguna enfermedad en los ojos. Miles y miles de personas viven con alguna deficiencia visual, y es que es muy común ver a hombres y mujeres usando lentes. Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera en el mundo, y Ecuador no es la excepción. La principal causa de trastorno ocular es la catarata y el glaucoma. Esos son responsables del 75% de los trastornos visuales.
Incluso también existen problemas visuales derivados de la diabetes. La diabetes mal tratada y mal controlada puede acabar afectando a la retina, ¿no? En el país, el 60% de las personas que han perdido la visión ha sido por cataratas no tratadas y más del 50% de los problemas visuales aparecen después de los 50 años. A partir de los 55 o 60 años, pues ya las personas pueden empezar a notar, ¿no? ese impacto de la catarata. La otra patología es la degeneración macular asociada a la edad. Por ello, la importancia de la prevención desde tempranas edades. Estos niños que están siempre acercándose a los objetos para verlos, los niños que parpadean mucho, también es una señal de que algo no va bien. Cada 13 de octubre se conmemora el Día de la Salud Visual con el fin de concientizar a las personas el cuidado de este sentido que nos aporte el 80% de información que recibimos del exterior. Los trastornos oculares, cuando no se toman a tiempo, cuando no se descubren a tiempo, avanzan y luego va a ser muy difícil poder solucionar. Edison Saavedra, Noticias 7. Del 21 al 23 de octubre, Quito será sede de la 15ª Conferencia de Ciudades Internacionales de Comercio Justo, o Fair Trade 2022, una estrategia mundial que permitirá acercar a productores y consumidores de forma directa y honesta sobre todo. La capital recibirá a decenas de visitantes del extranjero para participar de la 15ª Conferencia de Ciudades y Pueblos de Comercio Justo, un modelo comercial innovador que pone como eje principal a los seres humanos. Potencializar a los pequeños productores, poderlos acercar con los consumidores a partir de un consumo responsable, a partir de una producción amigable con el ambiente. Además, se busca garantizar que por toda la cadena de producción y comercio se pague un precio justo. Porque ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Es en la cadena de intermediación donde se perjudica a estos pequeños comerciantes, a estos pequeños productores, y claro, ya los consumidores no nos garantizan esa línea de producción. La inauguración se realizará este 21 de octubre en el Salón de la Ciudad. Vamos a tener unas jornadas de capacitación y de conocer más de esta estrategia en la Escuela Sucre, que estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día sábado, y el día domingo también el cierre allí en la Sucre. Si desea participar, usted deberá inscribirse en la página www.ubiro.com. Allí deberá ingresar un correo electrónico, registrar sus datos y crear una contraseña, ingresar una foto y completar la información del perfil. Entre los temas más destacados que se tratarán están el cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible y las experiencias de productores de América Latina, Asia y África. Desde el 2016, Quito forma parte de las ciudades de comercio justo. Este evento estaba planeado para el 2020, pero por la pandemia fue aplazado, hasta que finalmente se lo realizará de forma presencial. Edison Saavedra, Noticias 7. El Pleno de la Asamblea Nacional retomó el debate sobre la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura este jueves. Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo. La resolución de este tema estaba pendiente desde inicios de septiembre, cuando se aprobó la reconsideración, pero no se pudo llevar a cabo una segunda votación. Parte del debate estuvo centrado en si la Asamblea podía o no votar esta moción. El asambleísta Pedro Velasco aseguró que la ley no les permitía tratar el tema porque pasó más de un mes desde que se aprobó la reconsideración. Aún así, el presidente Virgilio Saquicela aseguró que ese argumento no era válido, dado que la Asamblea tuvo 15 días de vacancia. En esta ocasión, con temas que tienen que ver con la Fiscalía General de los... Colectivos feministas ven con buenos ojos el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la creación del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, piden que el trabajo que realice esta cartera de Estado no quede en letra muerta. En una entrevista, el presidente Guillermo Lasso anunció cambios en la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a convertir a la Secretaría de Derechos Humanos en Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El objetivo, dijo, es poder asignar más recursos para trabajar en contra de la violencia de género. Esa es una pandemia peor que el COVID, instalada lastimosamente en el Ecuador por dos factores: cultural y económico. El anuncio es bien visto por colectivos feministas, pues la asignación de recursos permitirá implementar acciones conjuntas desde diferentes sectores. El ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación,
desde los espacios públicos, etcétera. Entonces eso no es fácil, requiere dinero, ¿no? Requiere una inversión, requiere especialistas en género que nos sepan decir cómo hacer las cosas. Nua Fuentes, socióloga en ciencias políticas y parte de colectivos feministas, considera que lo primero que se debería trabajar es en la aplicación de la ley para la erradicación de la violencia de género, creada en 2017. Primero tendríamos que intentar ver lo que ya se ha hecho y cómo lo puede hacer operativo, cómo puede hacer que, por ejemplo, esa ley sea de verdad una herramienta que les sirva a las mujeres y a las víctimas de violencia, ¿no? Además, considera que es primordial la participación de los colectivos y movimientos sociales. Potenciar el diálogo con la sociedad civil, para mí esa es la única respuesta que podría garantizar que esta medida sea efectiva. Desde el Ejecutivo aún no se ha dado más detalles sobre esta nueva cartera de Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Se asignaron más de 95.000 cupos en la primera fase de postulación del test Transformar. Sin embargo, no fue suficiente. Padres de familia y estudiantes reclamaron en los exteriores de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, a no obtener un cupo pese a su puntaje. Un grupo de padres de familia y estudiantes se reunieron desde horas de la mañana, este 13 de octubre, a las afueras de la Secretaría de Educación Superior. Su reclamo es que al finalizar la primera fase de postulaciones del último test Transformar, no consiguieron un cupo a la educación superior pese a sus puntajes. Tengo 975 y pertenezco a la política de acción afirmativa. Postulé a la ESPE, a Riobamba y a Cuenca, y a ninguna de las tres ingresé. María Cristina Aguirre, subsecretaria de Educación Superior, explica que en esta primera fase se asignaron y aceptaron 95.652 cupos. En la segunda postulación, que será del 18 al 19 de octubre, estarán disponibles 43.372 cupos, tanto en institutos técnicos y tecnológicos como en instituciones de educación superior. Y aclara que desde este periodo se tomaron en cuenta 4 categorías para la asignación de cupos. El orden de asignación es el siguiente. Primero, el grupo de mérito académico. Segundo, de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Tercero, bachilleres en el último periodo académico. Y cuarto, población general. Al momento de asignar los cupos, se arranca por el primer grupo y se finaliza en el cuarto grupo. Otro caso es el de Sofía Cajas, cuya madre tiene cáncer de seno de 3er grado. Mi mami tiene cáncer en 3er grado al seno y que entré y me dijeron que no era como grupo prioritario. A lo que Aguirre responde que la CENESID no tiene competencia para determinar quién pertenece o no al grupo vulnerable. Nosotros, tanto para el otorgamiento de políticas de acción afirmativa como para la determinación de mayor vulnerabilidad, acudimos a las entidades competentes. Recuerda a la ciudadanía que son los estudiantes quienes seleccionan las 3 opciones de carrera, la modalidad y su sede. CENESID no te manda a un lugar, ¿no? El ciudadano ingresa, postula, como te comenté hace un momento. CENESID realiza la asignación en atención al principio de mérito e igualdad de oportunidades en el orden de asignación que te comenté. Los padres de familia anunciaron que realizarán un nuevo plantón este viernes 14 de octubre, ya que consideran que el proceso no ha sido transparente. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, amigos, el Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine se llevará a cabo con la participación de 19 documentales ecuatorianos desde el 14 al 23 de este mes en Quito y Guayaquil. Esto ya era el 89. A partir de este viernes 14 de octubre, inicia la 21ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC. Contará con 19 producciones ecuatorianas. Lisandra Rivera, directora del EDOC, cuenta que en esta edición se va a encontrar mucha fusión entre los géneros cinematográficos. Y además el cine documental está evolucionando también, se está mezclando con otros géneros, con experimentación, con cine experimental, y con cine de ficción, entonces va expandiéndose en su forma. Entre las producciones nacionales se podrá disfrutar de cortometrajes, documentales y películas. Jordi Morcheco es el director del corto documental Feliz Navidad, que cuenta la historia de 2 niños en la ruralidad de la Sierra Ecuatoriana. Lo que más le va a llamar la atención a la gente es la inocencia de los niños, cómo ellos disfrutan con los pocos recursos que tienen. A pesar de todo, ellos disfrutan esta festividad, muy diferente a lo que vemos en el día a día en nuestra ciudad. Una de las películas a mostrarse será El día que me callé, el silencio que durante 30 años ha guardado el protagonista. Habla sobre la necesidad de tener conversaciones importantes, aquellas conversaciones que
que solemos no tener, porque es preferible y es más fácil no hablar de ciertas cosas. Algunos cineastas han participado en varias ocasiones, como es el caso de Andrés Cornejo, que en esta ocasión muestra la película Carta desde Eusapia y resalta la importancia de este festival. Sí, nos han dejado grandes películas, grandes momentos, emociones únicas. Para encontrar la programación, funciones y horarios, puede ingresar a la web www.festivaledoc.org. Manuela Bedón, Noticias 7. Patinador en Nueva York es la sensación del Parque Central y otras pistas de patinaje en la Gran Manzana en Estados Unidos. A sus 61 años y de raíces puertorriqueñas, James Cotto demostró que la pasión no caduca y continúa siendo un experto del baile sobre ruedas. Comenzó desde muy niño en las calles de Nueva York junto a su hermano y amigos. Siempre estábamos jugando el tag o haciendo carreras. Y como a los 14 años fue la primera vez que vi a gente bailar encima patines. Desde entonces no se volvió a bajar de sus patines y sin quererlo se convirtió en campeón de carreras de los Juegos Panamericanos de 1985. Quería hacer algo, me puse con el equipo, aunque no era mi pasión, y hice muy bien y cogí una medalla de oro. Su baile sobre patines se volvió reconocido y Cotto integra las coreografías de las pistas de patinaje como Disco Oasis en el Parque Central, donde comparte con jóvenes que tienen la mitad de su edad. Yo pensaba que no iban a estar a mi nivel, pero muchos estaban pasados mi nivel. A sus 61 años, pese a estar ciego del ojo derecho, padecer degeneración macular en el ojo izquierdo y tener trasplante de cadera, Cotto sigue siendo la sensación del patinaje y baile sobre ruedas. Aunque no veo las caras bien, pero veo las personas y puedo ir fácil y sin chocar con ellos. Ahora de noche, muy difícil. Su osadía no solo sirve de inspiración para muchos, sino que demuestra que lo que se hace con pasión no tiene fecha de expiración. Cotto continuará su legado impartiendo clases gratuitas para niños y jóvenes en pistas como esta, en Prospect Park en Brooklyn. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos a hacer una pausa, amigos, y la música ya nos dice mucho, ¿verdad? Aucas podría llegar invicto a la final. En instantes nosotros vamos a conocer lo que va a necesitar papá para ganar la etapa y jugar la final de la Liga Pro frente al ídolo Barcelona. Así que tenemos los detalles al regresar de la pausa, no se lo pierdan. Vamos enseguida con noticias del mundo, amigos televidentes. Un jurado de Estados Unidos pidió este jueves la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Nicolás Cruz, quien evitó la pena de muerte y pasará el resto de su vida en prisión por la matanza que cometió el 14 de febrero del 2018 en una escuela secundaria de la Florida, en Estados Unidos. El jurado perdona la vida a Nicolás Cruz, pero el autor de la masacre de Parkland, uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos, pasará el resto de su vida en prisión tras recibir la cadena perpetua sin libertad condicional. Tras 3 meses de juicio, el jurado le ha declarado culpable de los 17 asesinatos perpetrados en su antiguo instituto de Parkland, en el estado de Florida, hace 4 años y medio. Los familiares de las víctimas no han ocultado su malestar al ver que no se otorgaba la pena de muerte. Algunos de ellos abandonaron la sala llorando. A pesar de los agravantes del caso, el jurado tuvo en cuenta los atenuantes, como los problemas mentales y la infancia difícil de Cruz. El 14 de febrero de 2018, Nicolás Cruz entró armado hasta los dientes en su antiguo instituto Marjorie Stoneman Douglas High School. Mató a 14 estudiantes y 3 empleados de la escuela e hirió a otros 17. La masacre desencadenó un movimiento estudiantil por el control de las armas en Estados Unidos, que aún lucha por conseguir sus objetivos. Vamos con más información del mundo, amigos televidentes. Y 400 casas quedaron sepultadas y otras 800 sufrieron diversos daños en Las Tejerías, municipio venezolano. Sus vecinos apenas tuvieron un segundo tras el estruendo provocado por las aguas para abandonar sus hogares.
Una montaña de barro y escombros. Esto queda de Las Tejerías, municipio venezolano de 56.000 habitantes, a poco más de 80 kilómetros de Caracas, que sucumbió el sábado a la fuerza de las lluvias torrenciales que provocaron un auténtico mar de lodo. A su paso dejó al menos 43 muertos y 56 personas oficialmente desaparecidas, cuya búsqueda desesperada continúa. 400 casas quedaron sepultadas y otras 800 sufrieron diversos daños. Sus vecinos apenas tuvieron un segundo, tras el estruendo provocado por las aguas, para abandonar su hogar, del que ya no queda nada o casi nada. Mientras, los supervivientes de la tragedia entierran a sus seres queridos, como la familia Negrín. 3 de sus miembros murieron, 3 mujeres. Rafael Negrín recuerda la angustia porque durante horas no supo nada ni de su madre ni de 2 de sus tías, hasta que llegó la peor de las noticias. Era un desespero porque no sabíamos dónde estaban y me imagino que así están los familiares ahorita también. Y una preocupación y dónde estará y esperando, si estaba en la morgue, no, ya la traen, pero hasta que uno no supiera que estaba aquí, ya por lo menos ayer después que enterramos a mi madre que está allí, yo de aquí me fui triste, pero tranquilo, en paz. El gobierno venezolano ha prometido que reconstruirá las casas de quienes quieran quedarse y ayudarán a los que prefieran abandonar Las Tejerías para siempre. Atención amigos, les contamos ahora que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se toma en serio las amenazas nucleares rusas, mientras 15 países europeos acuerdan una iniciativa para aumentar su capacidad de defensa aérea. La OTAN se toma en serio las amenazas nucleares de Rusia y advierte que cualquier uso por parte del Kremlin tendrá graves consecuencias. Ese ha sido el principal mensaje que el secretario general de la Alianza Militar ha mandado este jueves tras el encuentro de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Jens Stoltenberg también ha insistido en que el discurso sobre las armas nucleares de Vladimir Putin es imprudente. Las circunstancias en las que la OTAN podría tener que utilizar armas nucleares son extremadamente remotas. La retórica nuclear de Rusia es peligrosa, temeraria. Y saben que si utilizan un arma nuclear contra Ucrania, tendrá graves consecuencias. Y también saben que no pueden ganar una guerra nuclear y que nunca se debería librar. El secretario general de la OTAN ha añadido que por ahora Moscú no parece estar preparando su arsenal nuclear. A su vez, la ministra de Defensa alemana ha afirmado que 15 países, entre ellos Bélgica y el Reino Unido, han rubricado un compromiso para avanzar en la creación de un sistema común europeo de defensa aérea. El proyecto, coordinado por Alemania, recibe el nombre de Escudo Europeo del Cielo y por ahora España no formará parte de él. Queremos construir un proyecto común en materia de defensa aérea terrestre y defensa de las fuerzas aéreas. Y con la firma del memorando de entendimiento de hoy, ponemos en marcha esta iniciativa y compartimos nuestra responsabilidad común por la seguridad de nuestro continente. El canciller alemán Olaf Scholz declaró a finales de agosto que Alemania tiene previsto realizar grandes inversiones en su defensa aérea durante los próximos años y que el sistema se establecerá de forma que los aliados europeos puedan ir uniéndose a él. Y una nueva exhibición a gran escala de la chilena Cecilia Vicuña fue presentada en la Galería del Tate Modern de Londres. Las esculturas textiles abordan temas medioambientales y la violencia en contra de los indígenas. Veamos. Es el cerebro a gran escala de la artista chilena Cecilia Vicuña, un complejo artístico de telares que muestran una tradición milenaria, el quipu, una forma de tejer con nudos de los habitantes de los Andes que desapareció en el siglo XVI debido a la conquista española y que ahora tiene su propio escaparate mundial en el Tate Modern de Londres. La exposición El cerebro del bosque quipu también trata de reflejar el pensamiento de la artista, unas ideas profundamente marcadas por la lucha por el medio ambiente. A través del sentido de la vista, el tacto o el oído, el visitante se acerca a esa realidad de cómo los bosques del planeta están muriendo.
Una visión sobre la que la artista cree que hay un rayo de esperanza, a pesar de todo. Es también sobre cómo los seres humanos de todo el planeta pueden pensar juntos, soñar juntos, imaginar juntos sobre las formas de conservar la tierra, el agua y los bosques. Para ella, al igual que para muchos de nosotros, se trata de una cuestión crucial de nuestro tiempo, señala la comisaria Catherine Wood. Esta también apunta a su vez que las piezas tienen ahora una mayor resonancia que antes en las nuevas generaciones de artistas, a pesar de que Vicuña lleva 50 años dedicándose a ellas. Durante mucho tiempo señala que este tipo de cuestiones como el medio ambiente, las tradiciones indígenas o la escultura textil habían sido infravaloradas o poco apreciadas en el mundo del arte. Amigos televidentes, cuando son las 20 horas en punto, damos por concluida esta emisión de noticias, no sin antes agradecerles por siempre estar junto a nosotros estos 60 minutos de información, Vero. Así es, y mañana les esperamos, por cierto, a las 7 horas en punto para que nos puedan acompañar en Noticias 7. En nuestro espacio de entrevistas estará Francisco Jiménez, con quien vamos a conversar precisamente sobre los temas de coyuntura nacional. Enseguida les vamos a dejar con nuestro programa de Fanático para que podamos conocer también las novedades del fabuloso mundo deportivo. Que descansen, amigos. Feli, hasta mañana. Hasta mañana, un fuerte abrazo.